vamos a dar inicio con el segundo foro regional Agroalianzas. Estimadas señoras y señores, invitados especiales, representantes institucionales, empresas, familias productoras, amigas y amigos, bienvenidos a este foro. Desarrollo, progreso, bien común, a pesar de superarse. Tiene nombre y es Sarapiquí Resiliente. Con superación, perseverancia, siendo sobresalientes, luchadores, emprendedores, siguiendo adelante y con deseos de avanzar, con compromiso, motivación y con actitud. Todo esto lo mencionaron las familias productoras como el concepto de resiliencia, de Sarapiquí Resiliente. Sarapiquí Resiliente nació como un sueño en el 2013 en Fundecor y hoy está integrado de una serie de proyectos en los cuales están integrados ustedes, los actores del territorio. El proyecto en el que desarrollamos este foro se denomina Promoción de la Restauración Ecológica y la Mejora de los Medios de Vida mediante Sistemas de Producción Diversificada de Forestería Análoga. Más adelante mi compañera Ginette nos va a explicar un poquito más este concepto. Este proyecto se desarrolla en la zona geográfica de Maquenque, en la zona norte, y es ejecutado por Fundecor y la Red Internacional de Forestería Análoga, y con fondos del primer canje de deuda por naturaleza, Estados Unidos-Costa Rica, administrado por la Asociación Costa Rica por Siempre. ¿Cuál es el objetivo del proyecto como tal? Es fortalecer las capacidades de los productores de Sarapiquí y a la vez restaurar sus bosques a partir del enfoque de forestería análoga. Y esto incide en el manejo integral del paisaje. El proyecto inició en febrero del 2018. Nuestro equipo está integrado por Pedro Zúñiga, por ahí está atrás, él es el coordinador del proyecto. Él es de Fundecor. Carlos Porras, que está atrás, la mayoría lo conocen también, es el gerente de ecosistemas forestales y desarrollo social de Fundecor. Susana, también nuestra compañera, los estuvo atendiendo en la recepción. Mi compañero Gabriel Villalta, que es el que implementa el proyecto con los productores directamente. De Fundecor, bueno, está Don Mario. Don Mario es el director ejecutivo de Fundecor. Santana, que es el presidente de nuestra junta administrativa. Por parte de la Red Internacional de Forestería Análoga se encuentra Ginette. Ginette está atrás y ella les va a hacer una presentación durante el día. Está Nancy Carvajal, que está ahí con las cámaras tomando las mejores fotografías y los mejores momentos del foro del día de hoy. Doña Isabel McDonald, que es la representante de la Red Internacional de Forestería Análoga. Y Evelyn, que se me hizo Evelyn por allá está. Evelyn Chan, ella es la que nos ayuda con toda esta gestión del foro y ha trabajado con ustedes y es especialista en mercados para ir más allá, un paso más allá, ¿verdad? No solamente producir por producir, sino también pensar en esos mercados. Ahora, para la inauguración del foro, tenemos las palabras de don León Santana, presidente de la Junta Administrativa de Fundecor. Adelante, don. Hola, tenemos ahí un poquito de feedback. Si lo bajamos un poquito, tal vez ahí, gracias. Buenos días a todos, doña Isabel, don Mario. Estamos compartiendo hoy la mesa de inauguración de este foro. A ustedes, participantes, buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a Sarapiquí, hermoso cantón de nuestra provincia de Heredia, el 10º, dicho sea de paso, en el que Fundecor ha venido trabajando desde 1991. Este es un cantón visionario, como la mayoría de quienes vivimos y habitamos en él. Lo sabemos, que se atreve a ir incluso más allá, y por esta razón hoy estamos acá reunidos para seguir perfilando hacia dónde queremos ir, construyendo soluciones que requiere el cantón y el planeta entre todos. Pero además de estas frases introductorias, como presidente de Fundecor, quisiéramos decir también el contexto, ubicarnos en el contexto en el cual nosotros estamos trabajando como escenario del trabajo fundamental de Fundecor. Todos sabemos que estamos a punto de cumplir 49 años. Ahora el 18 de noviembre Sarapiquí cumple 49 años. Estamos a solo un año de cumplir el famoso 50 aniversario que conmemoramos todas las instituciones y los
los cantones y provincias y países, etcétera, en el planeta. Un cantón tremendamente afectado desde el punto de vista del desarrollo económico. Tuvimos hasta hace unos 17, 18 años una situación muy difícil de manejar. Teníamos condiciones, especialmente los distritos que hacen frontera con Nicaragua, como son Llanuras del Gaspar y Llanuras de Cureña, eran junto con Chirripó de Talamanca, según el proyecto y el programa Estado de la Nación, los distritos más empobrecidos de Costa Rica. Y eso ha hecho entonces que nosotros como sarapiqueños agradezcamos y le demos a Fundecor, por ejemplo, entre otras organizaciones que llegaron hace 28 años a engrandecer esta posibilidad de desarrollo, junto con el INDER, junto con la OET, la Municipalidad de Sarapiquí, etcétera. Hemos tenido que luchar verdaderamente para tratar de que Sarapiquí sea el cantón que realmente queremos ser, un cantón en el que realmente valga la pena vivir, y nos ha costado mucho. Dichosamente estamos saliendo de ese ostracismo. Dichosamente hoy hay una serie de emprendedurismos en el cantón, con actores tan importantes como ustedes, la mayoría de los que están acá representando organizaciones, y desde luego organizaciones como la nuestra, como Fundecor, que nos hemos puesto el overol, nos hemos puesto las botas de hule para hacer posible que Sarapiquí salga de ese marasmo en el que estuvo sumergido durante tanto tiempo. Hoy podemos afirmar con toda seguridad, por ejemplo, que en materia de turismo, y ahora que veo a Juan Amiguetti ahí, presidente de la Cámara de Turismo de Sarapiquí, recordamos cómo con un esfuerzo grande del ICT y de la Cámara, por fin Sarapiquí pudo haber sido declarado el año pasado destino de turístico, ¿cómo se llama? Cantón con destino turístico sostenible. Y entonces eso hace que nosotros empecemos a entender que este paisaje en el que nos movemos, este paisaje que es el que defiende Fundecor, este paisaje y estos emprendedurismos como este proyecto que hoy está prácticamente terminando su primera fase, y agradecemos a Pedro Zúñiga, a don Carlos Porras, agradecemos a Gabriel, agradecemos a los compañeros del equipo acá en Sarapiquí, todas estas acciones que han venido a darle a este foro de agroalianzas en lo que realmente merecemos. Fundecor es eso, Fundecor es sin ánimo de que lo llevemos un poco más allá de la exageración, pero es algo así como la voz de Sarapiquí en el planeta, en el campo ambiental, en el campo de la agroforestería, en el campo de la reforestación. Entonces todo esto hace posible, compañeros y compañeras, amigas y amigos que hoy participan de este foro, que nos sintamos verdaderamente orgullosos, pero más que orgullosos, que nos sintamos fundamentalmente actores de los cambios que está sufriendo Sarapiquí. A mí, en lo personal y en nombre de Fundecor, quiero agradecer la participación de ustedes, de instituciones amigas, de las instituciones que se han aliado a Fundecor en este proyecto y en otros, para que tengamos un Sarapiquí mucho más activo, mucho más soñador, mucho más concreto, y que convirtamos este cantón, ojalá, en uno de los cantones más progresistas de Costa Rica. Ese es el mensaje que en nombre de la Junta Directiva de Fundecor y en nombre de mis compañeros y de todo el equipo de Fundecor queremos dejar patente esta mañana. Mucho éxito, un gran éxito, de veras. Por acá me dieron una frase muy linda que quiero decirles, que podamos seguir haciendo reproducción productiva del paisaje en Sarapiquí. Eso es lo que nos corresponde y a eso hemos venido. Que la jornada del día de hoy en reflexiones sea muy rica y ojalá que en acuerdos también, y que sigamos contando con el abrazo fraterno de todas las instituciones aquí representadas hoy bajo la modalidad de las alianzas estratégicas. Un saludo cordial y un saludo fraterno para ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a don León por sus palabras. Ahora don Mario Piedra, director ejecutivo de Fundecor, va a darnos las palabras de apertura del evento. Buenos días a todos y todas.
como estoy de cumpleaños, puedo decir que me voy a brincar el protocolo. Ese es un verdadero placer estar acá. Voy a hacer una pequeña reseña sobre mí mismo, creo que es importante, sobre todo por el rol que tomo ahora en Fundecor, que todo me conozca un poquito, para que tenga un poquito de idea. Yo soy sancarleño, mis abuelos vinieron para la zona de Ciudad Quesada y la zona de Florencia hace más de 100 años. De hecho, mi mamá nació donde hoy es el tecnológico y mis abuelos todos están enterrados, los abuelos más viejos, en los cementerios de Ciudad Quesada y los cementerios de Florencia. Muy joven, cuando era ingeniero agrónomo, trabajé en la zona de Río Frío por casi 6 años de mi vida. Así es, esa calle que está enfrente ahí la he manejado yo no sé cuántas veces, porque después de eso me fui, trabajé también en el CATI, viajaba aquí por dentro, trabajé por 12 años en la ERD, trabajaba aquí por dentro, viajaba aquí por dentro. Y ahora que está la carretera abierta, no tiene ningún sentido la vuelta por Heredia a la abuela, sino tiene sentido venirse por aquí, por la 32. Entonces es la ruta que uso yo de manera permanente, siempre. Yo me acuerdo cuando las carreteras estas eran básicamente de piedra. Yo me acuerdo que cuando venía de Río Frío aquí era una, bueno, exactamente era una odisea porque, los carros en aquel tiempo eran carros que brincaban mucho y teníamos esos pick-up Toyotas que brincaban, que ponían sacos de arena en la parte de atrás para poder manejar. He visto el cambio del cantón, de los cantones en realidad, no solo este, sino de donde soy yo también, y he visto, digamos, las mejoras que han habido. Ya puntualmente en el rol de Fundecor he estudiado un poco más los documentos y la evolución que ha tenido, particularmente en las acciones de la Fundación de los últimos casi 30 años, y me siento realmente, y les digo de corazón, muy orgulloso. ¿Por qué no? Bendecido de estar en esta posición, que tiene muchos retos, pero con el que trabajo gente que es como yo tengo familia aquí a 15 minutos, 20 minutos en Vital, pues aquí nomás, ahora. Entonces, esto es parte de la zona en que yo he vivido y de la gente que he conocido. Por eso me siento muy feliz y muy honrado realmente de estar acá. A los 57 años uno como que reflexiona más sobre la vida, sobre la que ha hecho en el pasado y qué es lo que queda importante para el futuro. Alguien me dijo antes que cumpla muchos años más y yo le dije, ya yo no creo que sean muchos, pero al menos que sean unos cuantos más. Estoy muy orgulloso de estar acá. Muchísimas gracias tanto a don Pedro de León, que es el director de nuestra junta directiva, una voz cantante fuerte en el quehacer institucional, y a doña Isabel, que básicamente es la representante de RIFA acá, con quien hemos trabajado de manera coordinada en este proyecto que hoy empieza básicamente el cierre de su primera fase, si se quiere así. Yo me acuerdo, lo puedo decir, yo me acuerdo cuando yo estaba en la junta directiva del Canje de Deuda, cuando vino esta propuesta de proyecto, y yo me acuerdo que yo leí y decía yo, ¿qué diablos es forestería análoga? Yo en mi vida había escuchado semejante cosa, y tuve que leer la cosa como 3 veces para poderla entender, porque no entendía que era forestería análoga, y me pareció en aquel tiempo mucho más largo de lo que estoy ahora de la forestería análoga, que era un concepto interesante que vale la pena realmente explorarlo. Y en aquel momento un grupo de nosotros básicamente apoyó aprobar los fondos para que estas iniciativas se dieran, que hoy, años después, me toca estar en el evento de cierre, que toca las vueltas cada día, como dicen. Yo me siento muy orgulloso que la organización Fundecor tenga aliados fundamentales como RIFA, como la municipalidad y otro montón de instituciones. A ustedes mismos, estos proyectos y estas iniciativas, sin ustedes, sin sus organizaciones y las organizaciones del Estado u otras que apoyen el proceso, básicamente no sería posible. Nadie puede hacer una cosa de manera aislada, no es posible. Todo lo que hagamos, particularmente hoy en el siglo XXI, tiene que ser de una u otra manera en consorcio. Tenemos que buscar lo que llamamos los economistas acción colectiva, es decir, tenemos que colectivamente llegar y alcanzar cosas, porque hoy es mucho más complicado realmente que nunca poder alcanzar algunos de los temas importantes. ¿Por qué es fundamental para mí proyectos como este? Yo no sé si ustedes leen y siguen la prensa, pero el mundo literalmente estaba en llamas en las últimas semanas. Si leen en estos momentos, por ejemplo, todo el estado de California, por ejemplo, está en llamas. Estamos hablando de las ciudades como Los Ángeles, el norte y el sur de San Francisco. Los que han tenido la oportunidad de ver películas o lo que sea, se dan cuenta del nivel de desarrollo que tienen esos lugares y se están quemando literalmente. Creados o no en el cambio climático, que es irrelevante, hay efectivamente cambios que causamos nosotros mismos.
está causando el ambiente, que efectivamente tiene un impacto directo en la manera de vivir. Todo Sudamérica, ustedes no sé si probablemente los oyeron, básicamente los escándalos que han habido sobre toda esta parte en series en Brasil, en Bolivia, o sea, en donde realmente zonas como todo lo que nosotros conocemos quedaron en cenizas, para que tengan una idea de la dimensión del daño que hay. No solo aquí, en África igual, en la zona, en el círculo ártico, en la zona arriba, incendios también. Entonces yo me pongo a pensar mucho, el ministro anda un famoso mapa, ahora que Costa Rica no se quemó y el resto de las áreas se quemaron. Y es una reflexión muy importante, porque la reflexión no debería ser gratis. El mapa después casi que se prostituye con su uso, pero no significa que tenga muchísimo valor lo que dice. O sea, es la acción colectiva de todos nosotros en el día a día de nuestras organizaciones y de proyectos y programas como estos y programas como PSA, me explico, que han hecho posible que efectivamente tengamos una visión diferente de desarrollo. Tal vez no la óptima, no sé, pero ciertamente mejor que las visiones de desarrollo que yo conozco en muchos otros lugares. Y eso para mí me lleva a tomar eco lo que dijo don Pedro, de que el cantón de Sarapiquí, estas zonas que son altamente biológicas, cuando tenemos tantos problemas, se nos inunda el río, no nos alcanza la plata, la piña, la mosca, todo este montón de cosas, son básicamente ensayos de desarrollo. Usted va a África y son otros ensayos de desarrollo, usted va a Sudamérica, son otros ensayos de desarrollo, no más simples, créanme que no son más simples, en realidad algunos mucho más complejos porque están permeados por pobreza, crisis, hambrunas, sequías y otro montón de cosas. Nosotros tenemos realmente una oportunidad en proyectos como este, iniciativas como estas, en reuniones como estas, de realmente plantear una agenda futura en donde podamos realmente llevar y dejar a nuestros hijos y nietos un mejor Puerto Viejo, un mejor Sarapiquí, un mejor San Carlos, una mejor Costa Rica. Creo que iniciativas como estas son punta de lanza, son algo que nos están diciendo, como yo hace unos años no sabía qué diablos de la forestería análoga, hoy en día voy a ver los resultados de la forestería análoga y ahora yo personalmente estoy interesado en la forestería análoga para hacer cosas yo mismo. Entonces, ese cambio de visión, esa evolución de nosotros mismos hacia maneras más sostenibles y más reales, no sé, de manejar y dejar nuestra herencia en el futuro a nuestras familias y a los seres queridos, creo que es algo que nos debe movilizar hoy a tomar acciones puntuales para el futuro. Que nuestros hijos y nietos no sufran las cosas que nosotros sufrimos. Sufrirán de otras, créanme, nada es gratis. Pero al menos que nosotros podamos volver a ver ese pasado y que digamos, hicimos lo mejor que pudimos por dejarles a ellos el mejor Sarapiquí posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Mario. Ahora las palabras de doña Isabel, el representante de la Red Internacional de Forestería Análoga. Buenos días. Cumpleaños. Para nosotros, la Red Internacional de Forestería Análoga también es un verdadero placer participar y darles la bienvenida a este segundo foro regional Agroalianzas 2019 Sarapiquí Resiliente. Somos una organización no gubernamental que nació en 1996, hoy en día integrada por más de 35 organizaciones en 25 países alrededor del mundo. Contamos con 4 centros de capacitación, una acá en Mohancha, Costa Rica, y las demás están en Camerún, en África, en Sri Lanka y en Bolivia. Hoy celebramos casi 2 años desde que impulsamos juntos con Fundecor y muchos de los productores y productoras aquí presentes el arranque del proyecto Promoción de la Restauración Ecológica y la mejora de los medios de vida mediante sistemas de producción diversificada de forestería análoga en la zona geográfica Maquenque, zona norte. Para los que no están familiarizados con el término forestería análoga, es una metodología de restauración ecológica enfocada en incrementar la biodiversidad e imitar los ecosistemas boscosos para así crear bosques económicamente productivos y ambientalmente resilientes. La metodología se basa en crear jardines forestales de manera similar o análoga a los bosques nativos presentes en una región determinada
y busca lograr un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y el crecimiento económico, mostrando que es posible mejorar la biodiversidad y la resiliencia ecológica en las parcelas agrícolas y a la vez generar rendimientos económicos sostenibles a largo plazo para las comunidades agrícolas. La forestería análoga fue puesto en práctica inicialmente en Sri Lanka, basado en el modelo de huertos familiares tradicionales. Y estos jardines forestales son formas tradicionales de cultivos en muchos países donde en las parcelas dominan árboles y cultivos que guardan un parecido con los bosques y ofrecen productos para generar ingresos a las comunidades rurales. El término forestería análoga se asocia a un diseño deliberado que imita los bosques naturales en su estructura como en su función ecológica, así como el diseño para promover otros cultivos de interés de los dueños de las fincas. Durante los 2 últimos años participamos en múltiples talleres en las comunidades de La Delia, El Roble, Río Magdalena, conociendo la metodología, observando los bosques más maduros para seleccionar las plantas o especies a introducir en las fincas, para ir cerrando lo que llamamos la brecha e imitar la estructura y principales funciones ecológicas del bosque maduro. Los bosques contribuyen a la desaceleración del cambio climático y tener la oportunidad de formar parte de la solución a la crisis, que cada día se reconoce más como tal en su justa dimensión, es un aporte valioso que muchas instituciones presentes acá el día de hoy entienden bien y trabajan para paliar de mano de las comunidades, pensando en el hoy y la vida de las futuras generaciones. Hoy conoceremos más a fondo sobre las actividades que se llevaron a cabo y que seguirán, incluyendo sondeos de mercado de los principales productos que se producen en la zona de Sarapiquí y mercados potenciales, así como fueron los módulos para producción de abonos orgánicos y buenas prácticas agrícolas para conservar el suelo, el agua y mejorar los sistemas productivos. Conoceremos con más detalles sobre las 5 fincas que fueron escogidas como sitios demostrativos, que juntos a la red de aliados presentes el día de hoy y demás agricultores interesados, deseamos consolidar en este segundo foro una articulación más sólida en función de seguir fortaleciendo esfuerzos para la sostenibilidad de las fincas y eventual comercialización de los productos identificados con mayor potencial para el mercado. Agradecemos a la Asociación Costa Rica por Siempre, a los productores y a las instituciones públicas y privadas que nos acompañan hoy, motivados en que seamos aliados de esta iniciativa para seguirla impulsando con mayor alcance, empezando conociendo hoy más de cerca las familias que son la razón de ser de esta iniciativa en una zona tan privilegiada en sus recursos naturales, y de mujeres, hombres y jóvenes que nos han recibido con tanta amabilidad y cariño. A ustedes las gracias. Bueno, agradecemos a la señora Isabel por estas palabras de bienvenida y con esto damos la inauguración oficial del evento. Si gustan retomar a sus asientos, les agradecemos. Ecológica y la mejora de los medios de vida mediante la implementación de sistemas de forestería análoga. Nos desarrollamos en un área geográfica sumamente vasta en el cantón de Sarapiquí. Tenemos como área priorizada lo que es el refugio de vida silvestre Maquenque y también la zona de conectividad del corredor biológico San Juan La Selva. Ese es como nuestro gran área de trabajo, y dentro de esta área de trabajo priorizamos, no se ve, bueno, estos 3 puntitos amarillos son los 3 nodos que priorizamos para desarrollar el proyecto. Como ustedes pueden ver en esa imagen, es un paisaje diverso lo que tenemos, y en estas zonas vemos que tenemos varias áreas
donde la ganadería es una de las actividades principales que se vienen desarrollando. Dentro de eso quisimos analizar cuáles eran las potencialidades que teníamos a nivel de cantón para poder desarrollar este proyecto. Entonces vimos que tenemos una vasta área, ¿verdad? Un territorio extenso, tenemos una población grande y variada, y lo más interesante es que teníamos una cobertura que nos permitía integrar perfectamente el diseño que queríamos. Nuestra metodología se adapta perfectamente a estas condiciones y vemos, ¿verdad?, que teníamos una gama muy amplia para poder ejecutar acciones. También vimos que hay actividades, o sea que la actividad agrícola es muy fuerte en la región. Y entonces empezamos a interesarnos por conocer un poquito qué se produce en el cantón, pero vimos también un punto negro en la Sábana, ¿verdad?, que es uno de los cantones que tiene un índice de desarrollo pues bastante bajo. Entonces, bueno, viendo todas esas acciones vimos que hay un potencial enorme para poder desarrollar proyectos de esta índole y mejorar las condiciones en la calidad de vida de los pobladores. ¿Por qué forestería análoga? Bueno, la forestería análoga tiene múltiples beneficios a nivel social, a nivel económico, a nivel ambiental. Vamos a citar rápidamente algunos de esos beneficios. Y en la parte de economías, bueno, vemos que lo principal es que dejamos de trabajar con sistemas de monocultivo y empezamos a aumentar la diversidad en los sistemas. Una vez que aumentamos la diversidad en los sistemas, empezamos a mejorar condiciones, y lo principal aquí era poder garantizar una dieta saludable, una dieta variada, una mejora en la nutrición y por ende seguridad alimentaria para las familias que se implementaran en este proyecto. Teníamos el gran reto de mejorar la condición de, ¿verdad?, los medios de vida de estas personas con las que íbamos a trabajar. Como le digo, el reto era porque primero teníamos que conocer cuáles eran la situación inicial de ellos para poder ver si realmente en el tiempo podíamos generar una mejora. Y bueno, creo que lo hemos logrado, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son las acciones que hemos realizado y en qué hemos podido venir incidiendo con estas familias. Pero aquí tuvimos que hacer un análisis bastante grande, ¿verdad?, para poder ver dónde nos podíamos enfocar. Creo que todavía hay muchas cosas en las que tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Y esperamos que en los próximos años podamos seguir solventando todo aquello que nos hace falta atacar. Tenemos una producción, este sistema permite una producción que requiere menos inversión económica en el sistema, pero sí nos genera también una buena renta, ¿verdad? Entonces, para las condiciones de la población se adecua súper bien, porque no es tanta la salida para poder tener un retorno, ¿verdad? También vimos que los retornos financieros pueden ser cortos y pueden ser variados en el corto, mediano y largo plazo. También vimos que este sistema permite una eficiencia en el manejo de los recursos, donde podemos tener un reciclaje de las inversiones, donde podemos tener creación de nuevas oportunidades de mercado. Lo interesante de este proyecto a nivel social es que hay una base que se va tejiendo entre productores que permite un intercambio de conocimiento, y eso también nos lleva a la parte de innovación tecnológica, ¿verdad? Aquí tuvimos la dicha de contar con productores que son muy creativos y realmente era interesante porque para cada problema que tenían nuestros productores había alguno que podía generar una solución, ¿verdad? Y creo que eso es lo importante de esto, que vamos haciendo un tejido social que nos permite pues no empezar de cero, sino poder usar la base de uno para seguir adelante. También es un proceso muy participativo y creo que lo más relevante es que nos permite tener una economía circular y solidaria, ¿verdad? Ya no solo trabajamos a nivel familiar, sino que también empezamos a meternos en un tejido social comunitario
para poder generar mejoras a nivel de las comunidades. A nivel ambiental, los beneficios son incalculables, ¿verdad? Innumerables. Aquí citamos algunos de ellos, y es que, bueno, al tener una diversidad en la producción, nosotros logramos tener un alto valor ecológico, podemos dirigir las acciones hacia la conservación, hacia la protección de recursos que son importantes, y a través de esto vamos a ir mejorando los procesos biológicos que se dan en el sistema, y con ello pues aumentamos la producción de servicios ecosistémicos. Ahí es muy importante, ¿verdad?, porque es un tema sobre el cual hemos venido hablando, y uno de los recursos que queremos proteger y queremos mantener es el suelo, que es la base sobre la cual nosotros implementamos, ¿verdad?, las acciones, y que de pronto hemos venido descuidando, ¿verdad? Y aquí es donde la forestería análoga tiene un papel fundamental, porque queremos llevar esos sistemas a una estabilidad similar a la del bosque, donde el ciclaje permita que se cierren los ciclos productivos, ¿verdad?, y que las fugas del sistema sean menos. Importante dentro de este marco en el cual trabaja Fundecor, que es Sarapiquí Resiliente, queremos tener sistemas resilientes a las fluctuaciones climáticas. Entonces, esta ha sido una prioridad para nosotros dentro de este trabajo, porque queremos garantizar que estos sistemas, pese a las perturbaciones que reciban, puedan soportar y adaptarse, ¿verdad?, a estos cambios. Aquí, para dar una explicación bastante rápida de lo que sería las funciones principales de la forestería análoga, es justamente que queremos llevar un sistema para nombrarlo. Sí. Bueno, como pueden ver, nosotros tenemos un paisaje muy diverso dentro de las fincas donde trabajamos, y teníamos áreas destinadas únicamente a la ganadería, ¿verdad? Entonces tenemos un paisaje desde pastos a áreas de bosque, ¿verdad? Y justamente lo que queríamos era lograr conectar dentro de los mismos sistemas productivos ese paisaje. Entonces, ahora sí. Que lo esté atrapando. Gine, la interrumpo un segundo. Disculpen, ¿alguno que tenga el carro Kia gris 90, 89, 99? Sí, nos ayuda un toquecito, sí. Gracias. bueno, como ven, dentro de lo que busca la forestería análoga es poder llevar a las fincas por un proceso de sucesión ecológica. Este proceso de sucesión ecológica incluye cambios dentro del sistema, ¿verdad?, que van dándose en el tiempo y en el espacio. O sea, vamos trabajando poco a poco en nuestras fincas y lo vamos haciendo paulatinamente. Dentro de este proceso de sucesión ecológica nosotros vamos a poder desarrollar diferentes actividades a lo largo del tiempo, y muy posiblemente vamos a ir generando un sistema mucho más estable, pero también vamos a ir aumentando la diversidad en ese ecosistema. Cuando tenemos este sistema, ¿verdad?, estamos tratando de garantizar una base productiva alta, pero también una conservación y un manejo diferenciado del sistema de producción. Otro aspecto en el cual se enfoca la forestería análoga es en la restauración ecológica, y aquí queremos asistir a esos productores en esa recuperación de los sistemas que han sido degradados, que han sido desprovistos de su cobertura y que de pronto nos generan un impacto, ¿verdad?, realmente grosero a nuestra vista, ¿verdad? Aquí tenemos áreas donde hay cultivos que se han desarrollado hasta llegar al margen del río, ¿verdad? Y entonces hay áreas que para nosotros es fundamental venir a recuperar y poder lograr
recuperar esos sistemas, pero también poder garantizar una productividad, ¿verdad? Porque muchos de esos sistemas se han degradado esperando, ampliando áreas, pero ahora queremos dar una solución a la gente diciéndole, bueno, no es necesario ampliar el área, sino manejar esas áreas como una protección, pero que haya una producción asociada. Y finalmente, dentro de este enfoque de forestería análoga, trabajamos el concepto de ecología del paisaje. Aquí, este es un paisaje típico de la zona. Tenemos desde un monocultivo, como es la piña, donde tenemos el recurso suelo completamente descubierto, ¿verdad? Y donde ese recurso se va desgastando y nos va generando una serie de conflictos a nivel ambiental, ¿verdad? Como la erosión, como la contaminación, el desarrollo de plagas y enfermedades, etc. Y queremos llevar esos sistemas a través del tiempo a un sistema estable. Aquí no estamos compitiendo, ¿verdad?, con las actividades productivas, ni queremos que las actividades productivas desaparezcan. Lo que queremos es que la producción de Sarapiquí sea una producción limpia, sostenida, amigable, y que sea una producción que genere recursos económicos, que al final de cuentas es lo que las familias requieren, ¿verdad? Pero estamos también identificando poder hacer de Sarapiquí un esquema de producción donde no necesariamente tengamos que solventar a través de unos cuantos, sino que podamos generar una red donde toda la producción pueda abastecer los mercados, pero podamos ir haciendo un manejo, ¿verdad?, diferenciado en cada finca. Dentro de lo que es la aplicación de la metodología de forestería análoga, es una herramienta bastante sencilla, adecuada, de fácil entendimiento, ¿verdad?, una vez que se va aplicando en campo, y nos permite que cualquier persona, ¿verdad?, que tenga cierta base de conceptos pueda irla desarrollando. Aquí nos dedicamos a lo que era el cálculo, arrancamos con el cálculo de una fórmula fisionómica. Esta fórmula fisionómica es nuestra línea de referencia para lo que queremos alcanzar. Esta fórmula fisionómica nosotros la sacamos, la extraemos del bosque, ¿verdad? Y esto es a través de la observación del recurso que tenemos, o del recurso inicial, ¿verdad?, lo que había en el territorio, y lo que queremos trasladar de este a nuestro sistema productivo. Y ahí entonces llegamos al punto 2 de la metodología, que es que nosotros determinamos cuál va a ser la fórmula del sistema productivo que vamos a desarrollar. Lo que queremos es trasladar la estructura y la arquitectura del bosque a nuestro sistema productivo. Entonces, dentro de nuestro sistema productivo, lo que vamos a tener es no un sustrato homogéneo, sino vamos a tener diferentes altitudes, vamos a tener diferentes productos, vamos a tener diversidad de productos que de pronto no nos generan una renta, pero sí nos generan un ahorro, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que vamos a traer polinizadores, entonces eso nos permite que nuestras salidas para poder mejorar algún aspecto de la producción se vaya a ver beneficiado por plantas que se relacionan y que nos permiten funciones ecológicas que de pronto ya habíamos visto o que teníamos que asistir de otra manera, ¿verdad? Lo otro es, una vez que determinamos la fórmula fisionómica del bosque y determinamos cuál va a ser la fórmula de nuestro sistema productivo, tenemos que ver qué nos hace falta para llegar de aquí a aquí. Y eso es lo que nosotros hacemos, que es el análisis de la brecha. ¿Qué tanto me falta para llegar a esa condición óptima que queremos llegar? Para poder llegar a todo esto tenemos que empezar a nivel de sitio a hacer una valoración ecológica de las condiciones iniciales, un mapeo del terreno para entender bien cómo es a nivel de finca que se mueven todos los flujos de energía, cómo se distribuye, ¿verdad? ¿Dónde viene la radiación solar? Porque lo que nosotros tenemos que garantizar es que el sistema sea lo más eficientemente posible.
cuáles son las áreas más que deberíamos dedicar a la protección, cuáles son las áreas que tienen mayor potencial productivo, y en base a esto poder ir diseñando nuestro sistema productivo. Pero la forestería análoga también tiene una base científica. Por eso nosotros también trabajamos con una revisión de base de datos, ¿verdad? Para poder entender, y una vez que hagamos la selección de especies, poder hacer una selección adecuada de lo que realmente se puede establecer en el sistema. Ahora sí, volviendo al proyecto, como para contarles lo que hemos hecho durante estos 2 años anteriores, nosotros teníamos como objetivo, como 2 grandes objetivos: 1, la restauración ecológica de esas fincas, y 2, la mejora de los medios de vida de estas familias. Para lograr esto teníamos que llegar a 2 grandes resultados. Uno era poder generar capacidades, y esas capacidades que generábamos, ¿verdad?, y esos productos que veníamos haciendo, poder difundirlos a nivel de territorio. Y 2, teníamos que fortalecer las cadenas de valor, ¿verdad? Para nosotros era importante que todo lo que se estuviera haciendo a nivel de finca pudiera poderse llevar a un mercado, ¿verdad? Entonces no dejar a la gente atrapada con una serie de productos en la finca, sino que poderles dar salida a esta producción. En cuanto a los resultados que tuvimos en generación de capacidades, aquí trabajamos mucho la parte de capacitación y desarrollamos para iniciar un módulo de capacitaciones teórico-prácticas en lo que era la aplicación de la metodología de forestería análoga. Durante esto desarrollamos 4 talleres donde se explicaba a los productores qué era, y luego hacíamos justamente en campo lo que habíamos visto ese día. Posteriormente trabajamos a nivel de finca en la parte de los diseños de plan de manejo. Aquí queríamos conocer qué había y cuáles eran las expectativas que tenían los productores a futuro, para poder hacer un ensamblaje de los proyectos productivos, considerando, ¿verdad?, que nosotros teníamos dentro de los productos de este proyecto que desarrollar 5 sitios demostrativos, los cuales llamábamos vitrinas tecnológicas. Entonces, bueno, durante este último periodo, este año que estamos transcurriendo, teníamos que trabajar en esa instalación de esos sistemas productivos. Entonces aquí nos dimos a la tarea de poder elaborar esos planes de manejo a nivel de finca. Importantísimo, habían temas en los cuales nos estábamos metiendo y no teníamos todo el conocimiento para poder desarrollarlos. Entonces generamos alianzas con expertos en temas donde veíamos que requeríamos que nuestros productores entendieran y pudieran tener una asistencia seria, concreta y dirigida. Y entonces, bueno, en una de las acciones que tenemos, ¿verdad?, de los productos que estamos implementando en la zona, es el cacao. Aquí nos apoyamos con técnicos del CATE para el establecimiento, para el manejo agronómico del cacao, y entonces pues tuvimos varias sesiones de trabajo, varias capacitaciones para poder entender bien este cultivo. La forestería análoga es una metodología que va muy de la mano con la producción sostenida, y donde tratamos de asumir esos insumos de manera con lo que tenemos a disposición en la finca, ¿verdad? Entonces tratamos de quitar la dependencia de esos insumos externos y buscamos la manera de solventarlos con lo que tenemos en la finca. Aquí desarrollamos varios módulos de producción orgánica, que es fundamental. Muchos de los productores con los que implementamos las vitrinas ya venían trabajando en este concepto, ya venían desarrollando. Sin embargo,
por las condiciones que teníamos de los sitios, ¿verdad? Cuando hicimos los análisis de suelo nos dimos cuenta que las necesidades que tenían nuestros suelos eran altísimas. Entonces, para poder trabajar la parte de acidez, para poder trabajar también la parte de elementos que requeríamos, de macroelementos, para los cultivos que estábamos disponiendo, pues nos dimos cuenta que la elaboración, ¿verdad?, de abonos era fundamental, era necesaria, y también el aporte de enmiendas para poder ir disminuyendo la acidez. Entonces aquí, bueno, no nos quedó más que poner una fábrica de producción para poder ir poniendo, ¿verdad?, en el primer año una tonelada de compostaje en esos sitios demostrativos para poder dar esas condiciones necesarias que requería el cultivo. Y posteriormente pues fuimos trabajando para que estos requerimientos que tienen los suelos se vayan dando, ¿verdad?, durante toda la vida del proyecto hasta que logre estabilizarse. Pero también nos dimos cuenta que para poder tener las cosas cuando las requeríamos, teníamos también que hacer unas inversiones, porque ocupábamos las cosas ya para poder implementar. Entonces también tuvimos que darnos a la tarea de comprar productos y ponerlos a disposición de los beneficiarios para poder hacer esa implementación de los sistemas. Dentro de esto también nos pareció importante dirigir como estrategia de mercado una diferenciación de la producción. Entonces vimos dentro de esto que podía ser una buena oportunidad generar este proyecto dentro del marco de lo que es la agricultura orgánica. Entonces dijimos, bueno, Sarapiquí tiene todas las potencialidades para desarrollar una agricultura 100% orgánica. Y entonces, pues empezamos a trabajar en entender la normativa, que es vasta, ¿verdad? Y también a nivel de finca, cuáles son esas acciones que hay que ir realizando para poder pasar del esquema que tenemos, entendiendo poco a poco qué teníamos que hacer y si nos convenía o no ingresar en estos esquemas. Otra parte que también hemos fortalecido es la parte técnica, ¿verdad? Nos dimos cuenta que nosotros requeríamos no solo el conocimiento que tenían los técnicos de Fundecor y los técnicos de RIFA, sino que ocupábamos sumar actores en el proceso. Entonces, bueno, uno de los actores fundamentales dentro de este proceso fue el Ministerio de Agricultura. Nos puso a disposición todos sus técnicos, ¿verdad? Y lo más interesante de esto es que estos técnicos, como ya vienen generando procesos con los productores, pues teníamos una apertura total de los productores porque era gente muy familiarizada con ellos. Y entonces, pues fuimos aprendiendo en el proceso, ¿verdad? Nos fuimos interesando y nos fuimos colaborando. Yo creo que esta alianza la vamos a mantener. Y ha sido una experiencia muy bonita porque hemos logrado integrar la parte agrícola con la parte forestal y lo hemos hecho de una manera muy agradable, ¿verdad? Y nos pareció muy interesante poder habernos articulado con los técnicos del MAC, porque eso nos ha permitido potenciar los beneficios de este proyecto. También nos asociamos en lo que era con la academia y trajimos expertos tanto del CATE como del AERT para algunos de los procesos que ocupábamos a nivel de finca, ¿verdad? Para conocer cuáles eran los requerimientos de esos suelos, para conocer cuáles eran las enmiendas que teníamos que hacer, para saber bien cómo establecer las plantaciones, la parte de conservación de suelos. Ahí fuimos trabajando varios temas a nivel técnico
para, con un equipo multidisciplinario, ¿verdad?, para poder solventar cualquier vacío que hubiera en el sistema que nos pudiera generar un tropiezo a futuro, poderlo irlo solventando a tiempo. Dentro de este fortalecimiento también de capacidades, teníamos como un gran reto generar una red de aliados, y aquí es una red de productores con productores, de productores con instituciones y de productores con la otra fase que es con el mercado. Y entonces aquí se vino trabajando en una serie de acciones para poder generar esa integración. En este año logramos involucrarnos con estas instituciones, pero también logramos identificar varias instituciones y organizaciones que son fundamentales para darle sostenibilidad al proyecto, y esperamos poder generar esas alianzas para seguir trabajando. Dentro de lo que es el resultado de fusión de experiencias, bueno, cuando nosotros establecimos estos sitios de forestería análoga, teníamos que llevar a nuestros productores seleccionados para la elaboración de las vitrinas a que conocieran y entendieran que era un sistema de forestería análoga. Entonces, la primera actividad que realizamos fue una visita a un sistema de forestería análoga para que ellos pudieran ver realmente que era factible, ¿verdad?, y que económicamente era viable. Y fue una de nuestras primeras actividades. Y también teníamos identificado socios que tenían un esquema de producción orgánica que era justamente también un modelo que queríamos implementar en finca. Entonces aquí vimos, ¿verdad?, y pudieron palpar ellos que realmente también es factible poder desarrollar un modelo de producción orgánica. Se trabajó, eso fue un trabajo, bueno, para llegar a esto tuvimos varias sesiones, porque era importante poder plasmar todo ese conocimiento, todas esas ideas en algo concreto. ¿Cómo querían ver ellos esa finca en un año? Y posteriormente, cómo la querían ver a 5 años y luego a largo plazo. Entonces empezamos a generar esos diseños de finca, y este ha sido un proceso muy interesante porque empezamos a planificar acciones, ¿verdad? Ya no es simplemente la ocurrencia, hoy me levanté y quiero poner la naranja ahí porque se me ocurre, sino que empezamos a darle cabeza a qué es lo que quiero, para qué lo quiero, dónde lo quiero, y a entender que realmente todas las acciones que hacemos en nuestra finca requieren una planificación, ¿verdad? Y que hay objetivos, y que para poder lograr esos objetivos tenemos que generar acciones bien pensadas. Y entonces, pues aquí nuestros productores se dieron el gran reto de ir pensando en qué querían hacer. Luego, nuestros productos, que son esas 5 vitrinas, con orgullo podemos decir que logramos esa meta de poder tener esos sitios demostrativos, porque a la cola de estas 5 familias nosotros trabajamos con 60 familias más que por cuestiones de presupuesto, ¿verdad?, dentro del proyecto y las limitaciones que teníamos, no podíamos generar 60 sitios demostrativos. Pero entonces lo que sí generamos fue 55 expectativas, ¿verdad?, que tenemos que solventar. Entonces esas otras 55 familias que no pudieron establecer su sistema, los llevamos como a ver el día a día de estos procesos, y tenemos también gente muy motivada que, viendo lo que su vecino está haciendo, quieren implementar esas acciones. Entonces, esta es la finca, el JICA de don Pedro García y doña Dilia, y en esta finca tiene un proceso de manejo orgánico desde hace más de 13 años, ¿verdad, don Pedro? Desde el 2015 viene trabajando completamente orgánico, pero ha venido durante, ¿verdad?, en un proceso de transición. Entonces, don Pedro ha venido implementando acciones,
y teníamos un sitio que ya tenía un recorrido, ¿verdad? Entonces nos pareció importante considerarlo como uno de los actores fundamentales para el establecimiento de la vitrina. ¿Por qué? Bueno, porque ya tenía un camino, un recorrido, y eso nos permitía implementar el sistema y evaluar más rápidamente cuáles eran esos impactos que tenía el proyecto dentro de este sistema. Trabajamos también con la familia Villagra Porres en el establecimiento de un sitio demostrativo. Esto es como iniciamos, ¿verdad? La vitrina de ellos se estableció en un área que tenían destinada a pimienta, y esta área fue devastada hace 3 años aproximadamente, y entonces prácticamente nos quedaron unas cuantas plantitas de pimienta y un sistema que estaba abandonado porque realmente hubo temor de establecer cualquier otro cultivo ahí, pensando que esas enfermedades que atacaron la pimienta todavía estaban ahí en el suelo, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, rehabilitemos el sistema. Era media hectárea en esa finca, y entonces dijimos, bueno, no podemos dejar esa media hectárea ahí en abandono, démosle una producción y empecemos a ver cómo restauramos ese sistema productivo. Esto es lo que tenemos el día de hoy. Aquí, bueno, aquí tenemos cacao, tenemos plátano, tenemos cúrcuma, tenemos jengibre, tenemos plantas aromáticas, tenemos plantas medicinales, tenemos un sinfín de cosas que hemos venido estableciendo y otras que todavía nos falta incluir en el sistema. Pero entonces pasamos de un cultivo donde estaba la pimienta asociada a poro a un sistema mucho más diverso, donde tenemos en este momento cerca de 15 productos, y donde estamos poniendo el componente forestal también incluido dentro de ese sistema. De igual manera, vimos la necesidad de tener una representación de jóvenes dentro de nuestras vitrinas, y ahí empezamos a trabajar con la familia Sánchez para poder ver cuál era el esquema que tenía, cuáles eran esas expectativas que tenían estos jóvenes, y pues también tener un recurso, ¿verdad?, que nos permitiera captar esos actores que son fundamentales para nosotros en la agricultura, que son los jóvenes, porque esos jóvenes, muchos están migrando hacia otras áreas de trabajo y están abandonando lo que son los sistemas productivos porque no le ven una renta, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, es importante involucrar jóvenes dentro de este proceso para poderle dar alternativa a otros que de pronto ya han perdido la esperanza en la agricultura, y que es fundamental para nosotros porque es la base diaria, ¿verdad?, de cada uno. También trabajamos dentro de la comunidad de Río Magdalena con la familia Godínez Jiménez, y con ellos, bueno, esta comunidad de Río Magdalena es una comunidad bastante organizada, donde han habido procesos muy fuertes, donde hay una intervención del Ministerio de Agricultura que se ha dado desde hace bastante tiempo, donde ellos también han integrado otros proyectos, ¿verdad?, de mejoramiento de vida, y entonces nos pareció fundamental que ya que ellos llevaban un proceso, ¿verdad?, y ese proceso para nosotros era fundamental entenderlo y ver cómo la sumatoria de acciones podían dar un resultado positivo, pues se sumaron don Uber y doña Francisca, y entonces pudimos implementar un sitio en la finca de ellos. Al igual que doña Elena y don Alexis, estos productores también habían perdido su área productiva de pimienta. Entonces, igual tuvimos que rehabilitar el área y poder motivar, ¿verdad? Porque yo creo que luego de perder una extensión y un ingreso importante como era la pimienta para ellos, había una desmotivación, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar en que realmente era factible volver a establecer, a levantar un sistema, y que la pimienta se podía manejar, ¿verdad? Porque yo creo que ellos habían quedado como muy decaídos de lo que les había sucedido, y realmente empezamos como a decirles, no, es factible, vamos a levantar el sistema, vamos a tener pimienta y vamos a mezclarla con otros productos,
y aquí vamos a tratar de que esa diversidad sostenga, ¿verdad?, para que la pimienta siempre se pueda dar en la finca. Y finalmente, bueno, esta familia fue muy interesante. Ellos tienen un área bastante reducida, y dentro de esta área reducida pues tienen un pequeño parche de bosque, tenían un área productiva de pimienta y tenían un potrero en desuso. Y vimos que eran condiciones muy similares a otros productores de la zona, y entonces dijimos, bueno, este potrero en sobreuso, vamos a trabajar el concepto de soberanía alimentaria, y empezamos a generar un diseño con ellos para garantizar que al menos el 80% de los requerimientos que ellos tienen los abastezcan por medio de su finca. Y entonces empezamos a trabajar en el cambio de este potrero a, bueno, aquí no se ve, pero ya tenemos aquí unos arbolitos, tenemos cacao, tenemos cerca de 20 productos en esa área, que únicamente la ocupaba una vaquita, ¿verdad? Entonces ya sacamos la vaquita, la pusimos en otro ladito y empezamos a implementar un modelo para solventar las necesidades que tiene esta familia. En cuanto a los resultados de fortalecimiento de la cadena de valor relacionada con esos productos que queríamos establecer, iniciamos con entender, bueno, qué era lo que se daba aquí, y de lo que se da en la zona, qué es lo que podía desarrollarse dentro de un sistema de forestería análoga. Como ven, en lo que es la parte de cultivos agrícolas, tenemos toda esta gama de cultivos. En lo que son productos perennes, tenemos esta otra gama de productos que podíamos establecer dentro de un sistema de forestería análoga. Y finalmente, lo que llamamos productos del bosque, no necesariamente maderables, aquí solo estamos hablando de los no maderables. Podíamos tener, bueno, no, aquí también maderables, teníamos una vasta gama de productos que podíamos incluir, maderables y no maderables. Entonces tratamos de articular todos esos productos dentro del diseño de nuestras fincas y hacer los arreglos respectivos para garantizarnos la mayor diversidad dentro del espacio que teníamos. También nos dimos a la tarea de desarrollar un mapeo y análisis de las cadenas de valor, porque era fundamental llevar toda esa producción hacia el consumidor, y entonces ir generando alianzas, primero conociendo los actores y generando alianzas para poder garantizar que esos productos iban a tener un destino final, ¿verdad? Aquí fue importante, dentro de este mapeo, poder comprender cuáles eran las relaciones que habían entre los actores locales, cuáles eran esos puntos críticos que teníamos en este momento y cómo los podíamos solventar, ¿verdad?, a futuro. Cuáles eran las ventajas competitivas que tenía un sistema de forestería análoga versus a lo que había, ¿verdad?, en estas fincas. Y por último, bueno, esto fue una tarea de Evelyn, me imagino que ahora va a contar un poquito también, cómo poder desarrollar una estrategia de acciones para que realmente pudiéramos garantizarle a esos productores que lo que estaban estableciendo en el 2019 iba a tener un mercado en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. También se desarrolló un análisis de los activos para ver cómo influíamos en los medios de vida de estas familias, y entonces empezamos a hacer una valoración del capital humano, del capital físico, del capital natural, y así respectivamente, para ver cuáles eran las condiciones iniciales que teníamos y realmente si habíamos logrado generar un cambio en estas familias. En este momento, pues, es muy difícil poder decir concretamente que podemos medir esos cambios, ¿verdad?, porque apenas estamos en una fase de implementación de las vitrinas, pero lo que hicimos fue proyectar, ¿verdad?, a futuro,
y vemos que realmente si las cosas nos salen bien, para estas familias va a haber unas condiciones que sí les van a permitir esa mejora en sus medios de vida. Eso sería todo, muchísimas gracias. Muchas gracias a Ginette por la presentación. A trabajar con otro tipo de clientes que no eran los usuarios tradicionales del PSA. Para la rifa, ¿verdad? Entrar en una zona nueva con una historia muy particular como es Arapiquí, y lo mencionó don León temprano. Y a nosotros nos tocó trabajar en este enfoque. Normalmente cuando los proyectos de desarrollo rural se diseñan, normalmente el tema del mercado no está presente, ¿verdad? La gente arranca, vamos a cultivar tal cosa, vamos a manejar tal recurso, vamos a implementar tal política, pero nunca se parte del análisis de mercado. Entonces llega un momento en que ¿qué hace la gente con lo que produjo? ¿Qué hace la gente con lo que estableció? Y ya no hay tiempo, ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces se queda la gente con un producto que nunca se pensó dónde se iba a comercializar. Entonces quizá el enfoque más innovador y digamos que atrevido en este caso fue haber trabajado ¿a dónde será que apunto aquí para que esto pase? A mí me cuesta la tecnología, ¿no? Me gustaría cantar de mano. Ahí está. Entonces trabajamos con este enfoque partiendo del mercado. Entonces, ¿cómo arrancamos? Partimos primero de la identificación de la oferta, ese gráfico que Ginette les enseñó, donde en los primeros talleres que tuvimos hicimos una lista con la gente y salieron más de 80 productos diferentes que se producían en la zona. Unos comerciales, otros no comerciales, ¿verdad? Otros no comerciales, me refiero a que no tienen un mercado establecido, y otros que claramente tenían un mercado establecido. Entonces eso fue, primero, ok, esto es todo lo que tenemos aquí en la zona para ofrecer. A partir de ahí vamos a analizar la demanda, agarramos todos esos productos y empezamos a ver cuáles tendrían eventualmente más potencial, cuáles realmente estaban creciendo ese mercado, cuáles en las condiciones que hay aquí se podrían establecer a un nivel de volumen que se pudiera comercializar, ¿verdad? Porque puede ser que la guanábana tenga mercado, pero si yo tengo un palo de guanábanas con 7 guanábanas que saco a la calle, bien, porque las puedo vender ahí, pero yo no puedo establecer una alianza de largo plazo. Entonces, mucho del esfuerzo empezó por ese lado y empezar a descartar, digamos, productos que si el productor los tiene en su finca, muy bien, porque viene a apoyar el sistema de soberanía alimentaria, pero que no podríamos generar expectativas sobre 4 guanábanas que estamos produciendo en el patio. A partir de eso hicimos esa selección de productos para el mapeo de las cadenas, hicimos el mapeo de la cadena, y ya con ese análisis que se hizo, entonces sí teníamos como cierto grado de certeza de decir, bueno, dentro del sistema los cultivos que tienen potencial son estos, ¿verdad? Para que se consideraran dentro del diseño del que les habló Ginette. ¿Y a dónde nos llevó esto? Nos llevó a que las oportunidades estaban principalmente en el cacao, en recuperar la pimienta, aunque obviamente las condiciones de mercado en este momento son adversas, pero hay un capital instalado en la zona que no se puede perder, ¿verdad? El otro punto eran las frutas tropicales, pensando en un mercado local, y también el tema de las plantas aromáticas y medicinales. Entonces nos concentramos en estos 4 rubros. Aquí hay unos, digamos, el caso de la pimienta y el cacao, y un poquito en el caso de plantas medicinales logramos hacer un análisis de cadenas. En el caso de frutas tropicales lo que hicimos fue un sondeo rápido pensando en mercado local. Vamos a ver, ¿dónde era la cosa? Yo apunto a todo, en algún lado tiene que funcionar. Y ahora le estoy dando para el otro lado. Bueno, ahí está lo de la selección de productos, ¿verdad? Pasamos de aquel montón a estos 4.
empezamos a hacer el análisis de la cadena del valor del cacao. Yo no me voy a quedar mucho aquí porque tenemos una agenda todavía larga, pero sí hay unos datos importantes. Costa Rica está reconocido a nivel mundial como un productor de cacao fino de aroma en un 100%. Esto es un reconocimiento que hace la Organización Internacional del Cacao y es una ventaja comparativa de mercado. ¿Alguien sabe cuánto exporta Costa Rica anualmente de cacao en grano? Apenas 400 toneladas. ¿Por qué? Porque producimos muy poquito. Costa Rica apenas logra producir por hectárea cerca de 250 kilos. Y eso no es porque no tengamos las variedades productivas, es por falta de manejo, ¿verdad? Entonces significa que el potencial de crecimiento del país, solo por el reconocimiento que tenemos, es un potencial de mercado certero. El 90% de la producción de cacao de Costa Rica se exporta en grano, y un porcentaje más pequeño en valor agregado de empresas. Otro aspecto importante aquí es el crecimiento de MIPYMES. Nosotros llevamos un control para ver el crecimiento de la industria de chocolate artesanal en el país, y cada año aparecen 10 empresitas nuevas que están vendiendo en el mercado local, que están vendiendo en la gran área metropolitana, que están empezando a exportar o que ya exportan producto con valor agregado. ¿Eso qué implica? Que son empresas costarricenses que quieren cacao costarricense para desarrollar su modelo de negocio, y es una oportunidad de alianzas, porque estamos hablando de gente que consume pequeñas cantidades, pero quiere calidad. El mayor reto, digamos, en Costa Rica no solo es aumentar la productividad por hectárea, sino que también tiene que ver con homogenizar y mejorar los procesos de post cosecha, que es donde tenemos las cuestiones más serias, ¿verdad?, de atender de momento. Otro aspecto importante, ¿verdad?, es que el cacao finalmente está como en la agenda política y se está viendo que es una oportunidad para zona norte, otra vez para reactivar el área del Caribe. Hay una plataforma de cacao en el Caribe en la que se podría sumar el esfuerzo que se está haciendo aquí en Sarapiquí. Se está tratando de implementar el Plan Nacional de Cacao, y como les decía, hay un posicionamiento. Nosotros hicimos un acercamiento de mercado con un comprador y me acuerdo que uno de los señores, que fue, no me acuerdo cuál, le preguntó: ¿y usted nos compraría cacao? Y él dijo: sí. ¿Y cuánto necesita? Y él dijo: 100 toneladas. ¿Qué? Tenemos un comprador potencial que quiere 100 toneladas, ¿verdad? Entonces el tema es ahí cómo desarrollar ese mercado realmente, ¿verdad? Puede ser que las áreas en Sarapiquí no sean tan grandes en tema de extensión, pero si hay un buen manejo se podría competir y empezar a coger parte de ese mercado. Vamos a ver. Con el caso de la pimienta fue muy interesante analizar esto porque, bueno, todo el mundo aquí saca pecho cuando se habla de la calidad de la pimienta y que tiene, no me acuerdo si era un 9.6% de piperina con respecto a la misma de la India, ¿verdad?, que anda por un 6%. Y bueno, ¿de qué sirve tener un producto de calidad si no lo podemos comercializar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Es una cadena muy corta de producción. Básicamente una empresa, ¿verdad?, una asociación de productores aquí, poquitas empresas en Costa Rica comprando para procesar, y el tico que no consume pimienta. Entonces, el mercado, lo que a nosotros nos permitió este análisis era entender que obviamente el esfuerzo de reactivar la cadena de producción de pimienta y revalorar las plantaciones que ya estaban establecidas implica un esfuerzo hacia afuera. Aquí no hay de otra, hay que tratar de exportar y buscar esos mercados que en todo caso se habían venido desarrollando. Dice que en 2017 Costa Rica exportó pimienta a 9 países, donde el principal mercado era Estados Unidos con cerca del 50%. Tenemos mercados de cercanía que son altos compradores porque consumen muchísimos condimentos a base de pimienta, que son El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Honduras. Otro mercado emergente interesante por el alto consumo son Arabia Saudita y Jamaica. ¿Qué implica ahí? Ahí es un esfuerzo, ¿verdad?, que obviamente no lo pueden hacer los productores solitos, que es un esfuerzo donde se requiere el apoyo así, con muchísima fortaleza del Ministerio de Economía y Comercio y de Procomer,
para buscar las oportunidades de mercado. Nosotros hicimos un listado de empresas que estarían eventualmente interesadas en el cultivo y en el producto. Entonces, eso implica también una serie de cambios en esa cadena. Por ejemplo, nos decían que algo que los sacudió a los productores de aquí y los hizo caerse de la mata en la que estaban pegados era que la empresa que compraba dijo, bueno, ahora solo le vamos a comprar a los que tienen buenas prácticas agrícolas, y resultó que un montón no tenían y se cayeron con ese primer sacudidón. Si estamos pensando en productos de exportación, que en este caso sería el caso de la pimienta y el caso potencial del cacao, una de las principales exigencias son buenas prácticas agrícolas. Eso es como un requisito, como un arancel, ¿verdad? Una medida no arancelaria, pero es un requisito si se quiere. Eso que implica que la agricultura está cambiando, porque el mercado cambia y exige otras cosas. Y la velocidad con la que el mercado cambia y exige cosas no es la misma con la que reaccionamos nosotros en la producción y en el proceso de integración en esa cadena logística de comercio, y que hay que hacer todo un esfuerzo, y que ya meterse en buenas prácticas agrícolas no es una cosa así como de reconocerle a nadie, ¿verdad? No, es una obligación, ya les toca a todos, si quieren realmente entrar y salir de ese sistema en el que básicamente ha funcionado el comercio en este país, que es el de estar en manos del intermediario. Trabajamos un poquito analizando la cadena de valor de plantas medicinales. Este es un mercado súper interesante, solo en el país ha tenido un crecimiento en los últimos años de un 7%, y son muchas empresas nacionales las que están desarrollando productos a base de estas plantas. Infusiones, tés, cosmética, cremas, la variedad es gigantesca y el consumo es muy alto solo a nivel del país, solo que las exigencias son mucho más altas porque son para productos de consumo humano, ¿verdad? Entonces, en la producción entra todo el tema de buenas prácticas. Muchas de estas empresas lo que producen son productos orgánicos, entonces aquí la certificación sí pesa, pero es una oportunidad. Más o menos como se concentra la forma de producción de plantas medicinales en el país es en huertos. El 60% de plantas se producen en huertos, que son en áreas de 100 metros cuadrados aproximadamente, y un 40% de empresas que tienen más de 1 hectárea, y a eso se les llaman las fincas comerciales de plantas medicinales. Entonces aquí hay una oportunidad. A cada rato aparece por ahí compradores que andan buscando cúrcuma, jengibre, raicilla, ipecacuana, ¿verdad? El orégano, esas son especies que son interesantes a la hora de desarrollar. Las cadenas están establecidas. Mucho del esfuerzo que nosotros hicimos no solo fue investigar, sino fue ir y hablar con las empresas y decir, mire, usted eventualmente estaría interesado en comprar estos productos, y la gente le dice a uno, sí, dígame cuánto tiene, dónde lo tiene. Para los que son más nuevos, voy a hacer una breve referencia a lo que es Fundecor y por qué estamos involucrados en esto, como ya bien lo comentaban antes los compañeros. Bueno, el ombligo de Fundecor está en Sarapiquí. Hemos estado acá por casi 30 años. Como lo decía antes Evelyn, inicialmente hemos estado básicamente en el componente forestal de las fincas, y tal vez para que todos lo tengamos claro, bueno, somos una institución de desarrollo. El nombre concreto es Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central, y en ese tanto nuestro objetivo ha sido a través del tiempo el poder poner en valor los bienes y servicios que se han generado y se generan en los ecosistemas forestales de las fincas. ¿Cómo? Bueno, intentando que la madera tenga un buen precio para que el productor forestal de reforestación, de manejo forestal, reciba un buen precio por su esfuerzo, por su inversión a nivel de finca, y a nivel de servicios ambientales, todo el componente de pago de servicios ambientales también lo hemos venido trabajando en todos estos años. Entonces, el objetivo es siempre intentar hacer que a nivel de finca, a nivel de pequeño y mediano propietario, la actividad que realice en su finca forestal, y ahora con la parte agroforestal también, les sea lo más rentable posible para que eso contribuya a mejorar su calidad de vida. ¿Dónde trabajamos? Bueno, trabajamos en un laboratorio vivo, desde el río San Juan hasta la parte alta del volcán Irazú, desde los 20 hasta los 2.600 metros sobre el nivel del mar, en diferentes fincas, y todo esto lo vemos como un laboratorio, donde podemos hacer pequeños ensayos, pequeños trabajos
que estos podamos escalarlos y replicarlos. ¿Qué significa eso? Bueno, que cosas que hemos hecho en el paisaje, en el territorio, luego han sido trasladadas a nivel nacional o han contribuido a diseñarlas y llevarlas a nivel nacional, y además hemos pasado de contar con pocas fincas al inicio a una red en este momento de casi 500 fincas con las que trabajamos diferentes elementos productivos. Nuestro enfoque a nivel de paisaje tiene que ver con ciencia aplicada, con técnica, con innovación y con transferencia de conocimiento, para tratar de hacer que esos elementos que llevamos a la gente y que validamos con la gente se puedan seguir reproduciendo de manera sostenible en el tiempo. A partir de eso, hemos iniciado un programa hace unos años, que como lo decía Cristina creo al inicio, se llama Sarapiquí Resiliente. Es un modelo de desarrollo inclusivo, participativo, que a nivel de Sarapiquí, que es un territorio vulnerable al cambio climático, es importante trabajarlo con la gente, con los productores, para poder estar más pochotones, ¿verdad? Al final de cuentas, el ser resiliente, para los que no entiendan tal vez sobre esto, ser resiliente es estar saludable, pochotón. Que si a don Daniel le cae la quiebrahuesos, no lo eche a la cama, sino que sí, lo afecta unos días, pero se puede recuperar porque está saludable. Si uno está todo anémico y está con las defensas muy bajas, la quiebrahuesos lo puede hacer leña, como dice la Nacache. Entonces eso es lo que queremos a nivel de Sarapiquí, que Sarapiquí esté saludable, esté pochotón. ¿Para qué? Para que lo del cambio climático, la variabilidad climática, el tema de riesgos y demás, los podamos afrontar de la mejor manera posible y podamos sobreponernos a los eventos que puedan darse en el territorio. ¿Esto cómo lo implementamos? Bueno, a nivel del territorio, con la gente, tomando en cuenta el ambiente, la gestión del riesgo, estamos en una zona de riesgo, con ciencia y con tecnología, para poder hacer que las cosas se reproduzcan y se repliquen después de una manera orgánica, de una manera natural. En este momento, a nivel de proyecto, no trabajamos en todo el cantón con este proyecto de forestería análoga, pero el programa de Sarapiquí Resiliente sí se desarrolla en todo el cantón, donde son más de 2.000 kilómetros cuadrados. Este es el dato del 2011. Antes Ginette nos dijo, ya vamos como por 70.000 habitantes en Sarapiquí, pero este es el dato oficial más reciente, que es el del censo del 2011. Y como ya lo han mencionado los compañeros, bueno, es un territorio de bajo índice de desarrollo social, que lo mencionó don León Santana al inicio del día. Ustedes conocen muy bien el territorio, está dominado por la parte agropecuaria y ganadera, por turismo y naturaleza, y por el componente forestal, que es más del 50% de lo que tenemos en el territorio. Y como ya lo estábamos hablando, es un territorio altamente vulnerable al cambio climático y a la variabilidad climática y a los eventos naturales que tienen que ver con el clima, ¿no? Entonces, esta combinación del bajo índice de desarrollo social más la vulnerabilidad del cambio climático nos ha hecho pensar en este programa, y es de reforzar o atender estas necesidades por reforzar modelos de desarrollo que sean resilientes, que sean pochotones, que estén saludables, para que logremos sobrellevar lo que ya está pasando y la variabilidad que estamos teniendo a nivel del clima. Básicamente es un modelo de desarrollo territorial inclusivo, como les decía antes, cuyo eje articulador son los servicios ecosistémicos de los ecosistemas forestales que tenemos en el paisaje, y básicamente es aumentar la resiliencia, estar más saludable, reducir la vulnerabilidad, ser menos débiles en los puntos que somos débiles, a nivel productivo, a nivel social, a nivel económico, a nivel de técnicas de producción, y aumentar los beneficios socioeconómicos de esa producción agropecuaria y agroforestal que tenemos en el territorio. Esto básicamente como un preámbulo, como les decía, este es el programa, esta es la sombrilla grande que cobija el proyecto de forestería análoga que nos tiene hoy acá. El programa es de largo plazo, como les decía, y el proyecto es de 2 años. Y estamos cerrando esta primera fase de 2 años, que es un detonante de todo este proceso, que se combina con otros proyectos que tenemos también, pero que la idea es que hoy acá, tanto con los productores como con las instituciones amigas y aliadas y estratégicas, para sumar en este proceso, en este programa, podamos al final del día sembrar la semillita en cada uno de los representantes de las instituciones para darle continuidad y fortalecer este proceso. Ahora vamos a ver, por ejemplo, a nivel de Fundecor y de la Red Internacional de Forestería Análoga, qué oportunidades y perspectivas del desarrollo hemos, digamos que, avanzado en
en estos 24 meses. Bueno, básicamente a nivel de agricultura, a nivel de producción, este es el modelo esta es la apuesta de desarrollo a la que le estamos poniendo las ganas, por así decirlo, que tiene que ver con todo el tema de planificación a nivel de finca para poder aumentar la productividad y cómo eso va fluyendo para elevar la producción, mejorar la calidad de vida de la gente y al final cerrar en todo ese tema de sumar a Sarapiquí resiliente y a Sarapiquí como un desarrollo, como un destino turístico sostenible, ¿verdad? Pero al final de cuentas, si articulamos todo el proceso, como lo decía antes Evelyn, de mercado, que hacemos que la producción y las apuestas de valor de cada uno de los finqueros estén articulados con mercados, en ese tanto volvemos a lo que hablábamos hace un par de minutos de la replicabilidad. Estamos obviamente en la fase de implementación del proyecto, pero luego viene la fase ya de operación del proyecto, que es donde tienen que ya darse las alianzas comerciales, los abastecimientos, los servicios técnicos estratégicos de cada institución que vengan a los productores. ¿Para qué? Para que el día de mañana un productor nuevo pueda establecer una vitrina de forestería análoga sin necesidad del proyecto, porque ya hay un modelo de producción rentable para ellos, o bien los señores que están hoy con estas fincas vitrina puedan aumentar sus áreas sin necesidad del proyecto, porque ya están encadenados en un proceso de comercialización. Luego tenemos el esquema de la estrategia para Fundecor como facilitador. Evidentemente en Fundecor no podemos ser doña toda, como dicen, ¿no? Entonces por eso, aunque no forman parte o no formaron parte de la redacción del proyecto y demás, por ejemplo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con Oscar, con Robert, que estuvo por acá temprano, hemos articulado y nos han apoyado, ahora ya está, nos han ayudado en diferentes momentos del proyecto, han liderado talleres de abonos orgánicos, nos han aportado con insumos en diferentes momentos que hemos trabajado con ellos. Entonces esa es la idea, bueno, como lo decía Cristina al inicio, entre todos hacemos más, entre todos vamos más lejos, y con el MAC, con el INDER, con el CNP y con otras instituciones clave, hemos venido retroalimentando el proceso y queremos que esto sea un revelador, por así decirlo, una actividad reveladora para poder ver cómo fortalecemos las relaciones y cómo mejoramos la gestión a nivel de las fincas, que es, como ya lo hemos hablado, el actor principal en todo este proceso. A nivel del esquema de estrategia de vincular la red de apoyo institucional en Sarapiquí, acá podemos ver el flujo, ¿no? Cómo todo este tejido institucional en la zona se va articulando hasta llegar a tener un crecimiento, y de que todo eso que vayamos haciendo a nivel de resiliencia socioeconómica, productiva y demás, lo podamos medir por medio de indicadores de desarrollo positivos en el cantón y el país. Bueno, cuánto de esta gestión ordenada y que va hacia la resiliencia socioeconómica, productiva, ambiental y demás, cómo eso a final de cuentas va a lograr incidir, por ejemplo, que logremos que Cureña, que es el segundo distrito más pobre del país, bueno, cómo pueda mejorar sus indicadores de desarrollo, por ejemplo. Esa es la gran ambición del programa de Sarapiquí Resiliente. Evidentemente no lo podemos lograr en 2 años, pero si seguimos construyendo con diferentes proyectos sobre esta sombrilla de Sarapiquí Resiliente, bueno, podemos ir mejorando e incidiendo en estos indicadores a nivel del territorio que se tiene para el cantón. Esto es, digamos, el tema a nivel institucional, pero a nivel de los productores, les voy a mostrar acá cuáles son las oportunidades y perspectivas de desarrollo de los productores. Bueno, no se las voy a mostrar yo les voy a mostrar lo que los productores han identificado para que ustedes como instituciones puedan verse o no verse en lo que los productores sienten, ¿verdad? En su sentir, valga la redundancia, para que podamos, repitiendo lo que decía antes, iniciar nuevos proyectos, nuevas estrategias para fortalecer este programa y sobre todo para llegarle a cada uno de los finqueros, ¿no? Por ejemplo, a nivel de apoyo técnico, ¿qué han identificado los productores? Bueno, que necesitan asistencia técnica, asesoría técnica de diversos profesionales, mejorar sus técnicas de producción, manejo post cosecha de los productos, procesamiento post cosecha y valor agregado de los mismos, mejoramiento de los cultivos, mejoras en el manejo de plagas y enfermedades,
les interesa un proyecto de plantas aromáticas, les interesa la implementación de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura, y les interesa el diseño de proyectos turísticos, ¿verdad? Ya hay algunos esfuerzos. Acá está Juan Amiguetti, que es de la Cámara de Turismo de Sarapiquí, que él articula con diferentes iniciativas a nivel de finca, con don Pedro articula para que parte de sus servicios de turismo tomen en cuenta lo que ya don Pedro viene haciendo en su finca, y eso nos interesa replicarlo y escalarlo para que pueda llegar a otras fincas vitrina y a otros productores para que mejoren sus ingresos y fortalezcan sus sistemas productivos. Pero esto es lo que sienten los productores como necesidades de servicios de apoyo técnico. ¿Qué piensan con respecto a las instituciones? Bueno, acá están, ¿no? Acá están a nivel de organizaciones no gubernamentales, del PIMA, del INA, de universidades, del CNP, del INDER, ahí se nos fue una T, discúlpenos, del INDER, del MINAE y del MAC. El verde es que sí sienten que ese servicio lo reciben de la institución, y el no es cuando sienten que no lo reciben. Ese es el sentir, como les digo, de los productores con respecto a la participación o al involucramiento de las diferentes instituciones a nivel del apoyo técnico, ¿verdad? Si nos vamos al tema de los servicios de desarrollo financiero, básicamente nuestros productores han identificado que necesitan capital semilla, que necesitan capital para acceder a insumos, equipos y mejorar instalaciones, recursos para financiamiento con condiciones adecuadas a los productores, gestión del crédito, insumos e instalaciones y tasas de interés diferenciadas. A nivel de las instituciones, lo que ellos han mapeado, su sentir es que básicamente de estas dos, de la Banca Nacional y del MAC, sí reciben un apoyo en el desarrollo financiero, y al menos con los que trabajamos, ese es el sentir con respecto a lo que sienten que no reciben de las otras instituciones. A nivel de los servicios de desarrollo empresarial, estas son las necesidades que ellos han identificado, ¿no? El tema de administración de empresas, comercialización, contaduría, costeo de productos, asesoría en ventas, manejo financiero, exportación, etiquetado, participación en ruedas de negocios, certificación orgánica de los productos, negociación de precios justos y trazabilidad de los productos. A nivel del sentir, a nivel institucional, esta es la foto, ¿no? de su sentir, donde básicamente a nivel de universidades, del Ministerio de Comercio, del Procomer, del CNP, del INDER y del MAC sienten que sí reciben esos servicios, y evidentemente de las otras no, ¿verdad? Entonces la intención es que esta foto del sentir de los productores nos pueda permitir a ustedes como instituciones, a los productores y a nosotros como una ONG articulando este proceso, bueno, cómo mejorar esta percepción por medio de acciones, y cómo podemos hacer alianzas estratégicas para mejorar este sentir y al final de cuentas el desarrollo de cada una de las fincas. Viéndolo en positivo siempre vamos hacia arriba. El sentir es que hay motivación, ¿verdad? Se requiere apoyo en desarrollo estratégico, pero hay motivación para ello. Se requiere seleccionar los productos que se ajusten a los sistemas de producción que son afines a la forestería análoga. Se requiere mejorar la articulación con otras instituciones locales y nacionales. Se requiere mejorar el tejido organizativo en la zona para ser más competitivos, y hay un potencial productivo en la zona muy alto para poder llegar a ser un cantón, ojalá 100% orgánico. A nivel de retos, tenemos un par de láminas con los retos, ¿no? Primero que nada hay que generar sinergias para la sostenibilidad técnica y financiera del proyecto y del programa como un todo, y sobre todo de la implementación en campo por parte de los finqueros. El apoyo técnico y logístico a una red de propietarios es un reto interesante. Hay intercambio de información, desarrollo de cadenas de valor, el facilitar contactos con compradores, el aumento de la asesoría técnica y capacitación en temas ya identificados por ellos. Podemos ver que hay el tema del mercado, como ya lo hemos hablado en diferentes momentos del día, es clave para asegurar que esto se pueda replicar y se pueda escalar. Entonces es parte del sentir de los productores. Asistencia a grupos organizados para fomentar proyectos en organizaciones, la prospección, volvemos al tema del mercado, el monitoreo a mediano y largo plazo de los beneficios de los sistemas establecidos, apoyo empresarial, relevo generacional, que ya lo hemos hablado en diferentes momentos del día, y tenemos acá a los jóvenes. Hemos tratado de involucrar a las familias, ¿verdad? Al jefe y a la jefa de esos hogares, de esas fincas, para que participen del proceso, y con eso podamos también tener un enfoque de género
y abordar el tema del relevo generacional en esta implementación en campo que estamos haciendo con los productores. Bueno, que se cierra con esto, ¿no? El involucramiento de la familia en todas las actividades a nivel de la finca, como ya lo decían, por ejemplo, Antonio y Erika, cómo sus hijos mayores se van involucrando en todo este proceso de producción. Y bueno, a partir de todo esto que les he mencionado acá y del sentir de los productores y de lo que hemos venido identificando y demás, es que buscamos articular una red de aliados, ¿verdad? Entonces estamos en ese momento en que ya estamos cerrando esta fase del programa, culminando el proyecto, y la idea es que con la participación, como les repito, tanto de ustedes a nivel de instituciones o de cooperación y demás, con los productores y nosotros como un ente articulador de ese proceso, bueno, cómo podamos a partir de hoy formalizar alianzas, establecer estrategias de trabajo conjunto para poder hacer más resilientes a nuestros productores y que puedan ser parte de este proceso que estamos llevando a largo plazo, ¿no? Básicamente eso sería, y muchas gracias por todo. Agradecemos mucho a Pedro por su presentación. ¿Tienen dudas específicas? Pedro, nada más, felicitarlos por ese esfuerzo que está haciendo Fundecor y que ahí poco a poco nos vamos